Salió a realizar una patrulla rutinaria en el día más frío del año y se topó con una tienda de campaña abandonada en la nieve infinita. Pero lo que encontró dentro destrozó todo lo que creía saber sobre lo que realmente esconde este parque. Suscríbete y escribe en los comentarios desde dónde estás viendo este video. El invierno había sellado Denali como una tumba. El parque ya no parecía un lugar en ningún mapa, sino un vasto espacio en blanco que había quedado atrás cuando el mundo había terminado de girar. Durante 7 días, la tormenta no había amainado, ni siquiera lo suficiente como para que las montañas mostraran sus cimas. El viento empujaba agujas de hielo de lado a lado por las llanuras, y la temperatura había caído a niveles que vaciaban de significado palabras como frío. No era una estación, era una condición. Se arrastraba por el acero, el plástico, los huesos y se llevaba todo lo que permanecía demasiado tiempo. La ruta de la estampida había estado cerrada durante casi 2 meses, con la puerta cerrada con una etiqueta roja que advertía de la exposición mortal y del tiempo de respuesta nulo. Ni siquiera las motos de nieve del crucero invernal circulaban ya por allí. Demasiadas salidas de pista, demasiadas baterías agotadas, demasiadas radios que dejaban de funcionar. La última vez que se abrió la ruta, en enero, 2 contratistas tardaron 12 horas en llegar a un puesto de guardabosques a menos de 20 metros de la carretera. Sobrevivieron solo porque el viento los enterró en la nieve, que aisló su camión averiado lo suficiente como para evitar que se les congelara la sangre. El informe lo calificó de anomalía. Lamar Hill lo calificó de advertencia. Llevaba casi 9 años trabajando en el turno de invierno, lo suficiente para comprender que Denali no funcionaba por excepción, funcionaba por borrado. Borraba puntos de referencia, borraba planes, borraba personas. Aprendías rápidamente a no discutir con ello. Aprendías a leer la forma en que la nieve se acumulaba contra los troncos de los abetos negros y cómo la línea de la cresta de un arroyo enterrado aún podía rastrearse por la forma en que el viento doblaba la nieve en una pálida espina dorsal a través de las llanuras. Lamar había aprendido estas cosas, porque una vez no las había sabido, y el recuerdo de esa ignorancia casi había matado a alguien. La radio crepitó en la cabina de patrulla justo después del anochecer. Las débiles lámparas solares sobre el escritorio parpadeaban mientras el generador luchaba contra el frío. La señal era débil, nada que ver con los claros pings de emergencia que solían atravesar la estática. Sonaba más bien como la imagen residual de una señal, el fantasma de una transmisión que ya había decidido no ser escuchada. La central intentó repetir las coordenadas 2 veces. En ambas ocasiones, las palabras se disolvieron en ruido blanco. Cuando Lamar les pidió que lo intentaran de nuevo, hubo una pausa que duró lo suficiente para que imaginara a la persona al otro lado comprobando la información meteorológica y la lista de turnos y decidiendo que eso podía esperar. Entonces volvió la voz, disculpándose, insegura. Tenían una anomalía en los sensores cerca de la cuenca de Telánica. Probablemente se trataba de un fallo. Vi el contacto. Quizás eso ocurría a esas temperaturas. Lo marcarían para revisarlo a la luz del día. Lamar no respondió al principio. Se recostó en su silla y dejó que la cabina crujiera a su alrededor, con las paredes contrayéndose a medida que el frío se intensificaba. La Telánica no era una zona turística en invierno. No había patrullas programadas, ni rutas de mantenimiento, ni tráfico autorizado. Si una baliza estaba transmitiendo desde ese sector, solo podía significar una cosa. Alguien había estado allí que no debía estar. Le dijo a la central que salía. La respuesta fue inmediata y predecible. Le dijeron que esperara para seguir el protocolo y dejar que el turno de mañana lo evaluara. Escuchó hasta el final y luego dijo que iba a ir de todos modos. Cuando la línea se quedó en silencio, se levantó y comenzó a empacar. Los movimientos eran automáticos. Cuerda, bengalas, pilas de repuesto envueltas en tela y metidas en los bolsillos interiores de su parka para que el calor de su cuerpo las mantuviera vivas. Llenó un termo con algo que sabía vagamente a café y vertió otro en un frasco de acero que había pertenecido a su padre. Se detuvo un momento con la tapa de su mochila abierta, mirando la pequeña fotografía pegada en el interior, con las esquinas desgastadas por los años de uso. Era el único recuerdo que llevaba consigo de la vida que había abandonado cuando vino al norte. Una vida que no había terminado con una ruptura limpia,
sino con una lenta serie de borrones que reflejaban la tierra que se extendía más allá de su puerta. Cuando salió al porche, el viento lo golpeó como una pared. La luz del foco de la cabaña dibujaba un estrecho cono a través de la nieve, y más allá no había nada. Cerró la puerta tras de sí y respiró 3 veces lentamente a través de la bufanda que le cubría el rostro. El aire le quemaba los pulmones. Era cortante y metálico, pero le tranquilizaba. Hacía tiempo que había aprendido que el pánico en este lugar no era ruidoso. Era silencioso. Era una repentina necesidad de darse prisa. El primer 1,5 kilómetros del rastro de la estampida solo estaba marcado por la forma en que los árboles se inclinaban alejándose del viento dominante, con las ramas inferiores desnudas por décadas de abrasión. Lamar siguió esa inclinación, con sus botas encontrando apoyo y nieve que se desplazaba bajo su peso. Cada sonido era absorbido casi tan pronto como se producía. Incluso la tormenta parecía lejana, como si el mundo contuviera la respiración. Después de media hora, los últimos marcadores familiares desaparecieron y el rastro se disolvió en campo abierto. Comprobó su brújula y ajustó su rumbo, sintiendo el sutil cambio en la textura del suelo bajo los montículos de nieve. En algún lugar a su izquierda, el Telanica yacía congelado bajo metros de hielo. Su violencia estival, reducida a un rumor de agua oscura que se movía muy por debajo. Estaba pensando en eso cuando lo sintió por primera vez, una débil reverberación que subía por las suelas de sus botas y llegaba a sus rodillas como el eco de un martillazo en un túnel profundo. Se detuvo y esperó. El viento empujaba sus hombros, instándole a seguir adelante, pero se quedó quieto hasta que el frío comenzó a atravesar sus capas de ropa. La vibración volvió, casi imperceptible, una sensación hueca que no tenía cabida en tierra firme. Lamar frunció el ceño y dio un paso cauteloso hacia adelante. La nieve bajo su peso se comprimió con un sonido que no era del todo normal. Un ruido sordo que sugería que había espacio donde no debería haberlo. Marcó el lugar en su GPS, aunque sabía que las coordenadas podrían ser inútiles por la mañana, y se obligó a seguir adelante. La tormenta se cerró a su alrededor, borrando sus huellas casi tan pronto como las dejaba, y la sensación de estar siendo observado se instaló en su espina dorsal. No tenía nombre para ello, solo la certeza de que Denali aún no había terminado de revelarse. La vibración que Lamar había sentido bajo la nieve lo siguió mucho después de dejar atrás el débil hueco. No era un sonido que pudiera oír con sus oídos, no como el rugido del viento o el crujir de las ramas bajo el peso del hielo. Era algo que sentía a través de su cuerpo, una presencia baja e inquietante que hacía que la tierra pareciera más delgada, como si el parque fuera una cáscara y no la cosa enorme e inmutable que pretendía ser. Caminaba con la cabeza gacha contra el vendaval, contando sus pasos y comprobando su brújula a intervalos regulares, obligándose a no apresurarse, incluso cuando la tormenta parecía empujarlo hacia adelante. Tardó casi una hora en ver la primera silueta oscura que se abría paso entre la blancura. Al principio pensó que no era más que una sombra flotante, un efecto óptico de la luz en la tormenta, pero a medida que se acercaba, la silueta se convirtió en una tela atrapada en cuclillas bajo el peso de la nieve. Redujo la velocidad, con el pulso acelerándose a pesar del frío que intentaba robarle el aliento, y se acercó por el lado de Barlovento, tal y como le habían enseñado. El olor le llegó antes que los detalles, un ligero olor químico a nylon y combustible que no encajaba en la cuenca invernal vacía. El campamento se encontraba al borde de la Telónica, o lo que se consideraba su borde en enero. El río en sí era invisible, enterrado bajo capas de hielo y nieve que hacían que la superficie pareciera un plano helado. Pero Lamar podía sentir el vacío que había debajo por la forma en que cambiaba el terreno bajo sus pies. La tienda estaba medio derrumbada, con el armazón doblado y la lona exterior hecha jirones que se agitaban con el viento. A un lado, 2 mochilas se mantenían en pie al abrigo de un montículo de nieve, con las correas cuidadosamente abrochadas, como si sus dueños hubieran tenido intención de volver a por ellas tras un breve recado. Se arrodilló y quitó la nieve de la parte superior de una de las mochilas, con los guantes entumecidos por el hielo. No había señales de depredadores, ni rasgaduras ni rastros de arrastre. La comida seguía dentro, sellada e intacta. El hornillo yacía de lado cerca de un hoyo poco profundo que en otro tiempo podría haber sido una hoguera, aunque hacía tiempo que la tormenta lo había apagado.
Nada de lo que veía tenía sentido. Ni siquiera el excursionista invernal más descuidado dejaría el equipo a la intemperie de esta manera, no en un lugar donde el viento podía borrarlo en cuestión de minutos. Lamar se acercó a la tienda y se agachó para pasar por debajo de la solapa combada. El interior era una cueva helada, con todas las superficies cubiertas de cristales de hielo que brillaban débilmente bajo el haz de luz de su linterna frontal. Extendió la mano y tocó la pared, sintiendo la rigidez quebradiza de la tela congelada, y entonces vio el corte. Se extendía en diagonal desde la altura de los hombros hasta el suelo, con los bordes irregulares y curvados hacia afuera. Lo recorrió con un dedo y sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura. La tela había sido cortada desde el interior. Retrocedió lentamente y rodeó la tienda, buscando señales de un oso o un alce o cualquier otra explicación que le permitiera archivar esto como otro accidente trágico pero común. No había huellas ni marcas profundas en la nieve. Encontró un trozo de mapa encajado debajo de una guía, con el papel ablandado y borroso por la humedad, y una linterna frontal que parpadeó una vez cuando pulsó el interruptor antes de apagarse por completo. Gritó, pero su voz se ahogó nada más salir de su boca, y esperó. Nada le respondió, salvo el viento. El suelo más allá de la tienda tenía una leve huella de botas, un patrón tan superficial que podría haber sido imaginario, que se alejaba del campamento hacia la cuenca del río. Lo siguió a gatas, apartando la nieve con los antebrazos, tratando de leer la historia en las tenues huellas. A 3 metros de la tienda, las huellas terminaban abruptamente. Rascó la superficie con los dedos enguantados y sintió que la nieve cedía más fácilmente de lo que debería, hundiéndose unos centímetros con un sonido sordo y hueco que le hizo encoger el estómago. Apretó la palma de la mano contra el montículo de nieve y cerró los ojos. Ahí estaba de nuevo, la vibración, más clara esta vez, un sutil temblor que parecía pulsar a través del hielo con un ritmo lento. El Teclánica estaba muerto en invierno. Su caudal era un recuerdo lejano bajo metros de silencio helado. Sin embargo, lo que sentía no era el asentamiento del hielo ni el lejano crujir de un glaciar. Era otra cosa, algo que sugería profundidad, donde no debería haberla. Se obligó a ponerse de pie y se sacudió la nieve de las mangas. La tormenta empeoraba. Los copos se espesaban formando una cortina cegadora que reducía el mundo a unos pocos metros de gris cambiante. Necesitaba marcar el lugar antes de perderlo. Clavó 2 banderas fluorescentes en la nieve acumulada al borde del campamento y anotó las coordenadas, consciente, incluso mientras lo hacía, de que los marcadores podrían quedar enterrados o arrasados por la mañana. Cuando se volvió hacia la tienda, su mirada se posó en una forma oscura medio oculta entre los pliegues de la tela rasgada. Era una chaqueta encajada entre los postes derrumbados, con la capucha cubierta de hielo. La sacó y revisó los bolsillos a tientas. Sus dedos se cerraron alrededor de algo duro y rectangular. Lo sacó y lo sostuvo a la luz. Era un pequeño estuche impermeable del tamaño de una baraja de cartas. En su interior, protegido por sellos de goma, había una memoria USB. Durante un largo momento, se quedó allí de pie, con la tormenta azotándole y el estuche cálido contra su palma, de una forma que le parecía extraña. No era un equipo que se dejara atrás. No era basura arrastrada por el viento desde la carretera. Pertenecía a alguien que había estado allí recientemente, alguien que había pensado en proteger sus datos, incluso mientras huía de lo que le había obligado a abandonar su refugio. Se guardó la memoria USB en el bolsillo interior de su parka y echó un último vistazo al campamento. Su entrenamiento le decía que se quedara, que buscara en círculos cada vez más amplios hasta encontrar algún rastro de las personas desaparecidas. Pero el cielo tenía otros planes. La luz estaba decayendo, el viento soplaba con tanta fuerza que le costaba mantenerse en pie, y los huecos en la nieve se multiplicaban a medida que avanzaba, hundiéndose bajo su peso. Si se quedaba mucho más tiempo, añadiría su propio nombre a la lista de personas que desaparecían cada año en este parque. El camino de vuelta a la cabaña de patrulla fue una mezcla de blanco y esfuerzo. Tropezó 2 veces y tuvo que agarrarse con sus piolets, ya que el suelo se hundía de forma alarmante bajo sus pies antes de volver a endurecerse. La sensación de estar siendo observado volvió, ahora más fuerte, como si algo bajo la superficie fuera consciente de su presencia
y sintiera curiosidad por ella. Cuando la silueta oscura de la cabaña emergió de la tormenta, los músculos de Lamar temblaban de fatiga y el frío había comenzado a traspasar las defensas exteriores de su equipo. En el interior, la temperatura apenas superaba los 0 grados, pero parecía verano después del vacío del exterior. Se quitó los guantes y la parca y se quedó delante del calentador hasta que la sensibilidad volvió a sus dedos en dolorosas oleadas. Solo entonces sacó la memoria USB de su bolsillo y la dejó sobre la mesa junto a la radio. El pequeño objeto parecía absurdamente inofensivo a la luz amarilla de la lámpara. Un trozo de plástico y metal que no podía explicar la tienda rota, las huellas desaparecidas, el temblor en el hielo. Sin embargo, mientras secaba su equipo y escribía las primeras líneas de su informe, Lamar no podía quitarse de la cabeza la sensación de que ese pequeño dispositivo era una puerta y que, una vez que la abriera, no habría forma de cerrar lo que había al otro lado. La memoria USB permanecía sobre el escritorio mientras la tormenta arañaba las paredes de la cabaña de patrulla. Un pequeño rectángulo negro que no tenía por qué parecer tan pesado. Lamar preparó café con agua que tuvo que sacar de una jarra congelada y esperó a que el temblor de sus manos remitiera antes de conectarla al viejo ordenador portátil que el parque había proporcionado para las patrullas de invierno. La máquina protestó con un chirrido y un zumbido al encenderse. Su batería ya estaba perdiendo la batalla contra el frío, a pesar del calefactor que rugía en la esquina. Afuera, el viento soplaba y amainaba como si fuera algo que respiraba. El primer archivo se abrió lentamente. La pantalla se llenó de ruido digital antes de que la imagen se estabilizara. Apareció el rostro de un joven, pálido por el frío y el agotamiento, pero aún con la confianza despreocupada de alguien que creía que el mundo acabaría cediendo ante él. Sonrió a la cámara y se presentó, con la voz quebrada por la emoción, explicando que él y 2 amigos estaban finalmente en la ruta de la estampida, persiguiendo lo que él llamaba el verdadero Denali, no la versión turística cercada por normas y advertencias. Detrás de él, a través de la entrada de la tienda, Lamar reconoció la mancha gris de nieve que aún no se había convertido en el muro de muerte que era ahora. Los siguientes videos eran más prácticos, grabados con el estilo tembloroso en primera persona de alguien que se había cansado de hablar consigo mismo. Mostraban campamentos, mapas extendidos sobre manos enguantadas, la telónica y fotografías de verano sostenidas ante la lente como una promesa de lo que yacía bajo el hielo. Los excursionistas hablaban de un antiguo mensaje en un foro. Habían encontrado un rumor de alguien que afirmaba haber caído a través de la corteza cerca del glaciar Root años atrás y haber vislumbrado algo imposible bajo el hielo. Al principio se rieron de ello, como se ríe la gente de las leyendas cuando aún están calientes y a salvo. En el cuarto archivo, el tono había cambiado. La luz era diferente, más fría, y las voces eran más bajas, cautelosas. Una de las mujeres habló de un sonido que habían oído durante la noche, un profundo zumbido que parecía provenir de debajo de sus colchonetas, como si el suelo fuera hueco. La cámara enfocó la nieve fuera de la tienda, y la lente captó un tenue brillo azul que hizo que Lamar se inclinara hacia la pantalla. Era sutil, apenas más que un indicio de color, pero se movía. Una lenta marea de luz que pulsaba y se desvanecía con un ritmo demasiado regular para ser natural. Su café quedó intacto mientras se desarrollaba la historia. Habían seguido el resplandor durante media milla en una tormenta de nieve, filmando cuando el frío lo permitía, hasta que llegaron a una depresión en la nieve que sonaba rara cuando la pisaban. Uno de ellos había pinchado la superficie con un bastón de trekking y la punta había desaparecido en la nada. El siguiente clip mostraba la cámara mirando hacia abajo, a una estrecha grieta en el hielo, con los bordes brillando húmedos, la luz azul hinchándose y retrocediendo como un latido muy por debajo. Lamar sintió la misma vibración hueca en sus huesos mientras observaba el eco de lo que había sentido con su propio cuerpo en la telónica. Las voces de los excursionistas se superponían en la grabación. El miedo y la emoción se entremezclaban mientras discutían sobre qué hacer. Alguien mencionó que debía estar relacionado con el glaciar, que el Ruth era conocido por sus profundas grietas y cuevas ocultas, pero nadie podía explicar la luz o el calor que juraban sentir en sus rostros cuando se inclinaban demasiado cerca de la abertura. El último de los primeros videos los mostraba ensanchando la grieta con piolets, trabajando con cuidado,
riendo demasiado fuerte para ocultar su nerviosismo. Luego, los archivos avanzaron varias horas. Había caído la noche y la cámara estaba iluminada por linternas frontales que se movían en manos temblorosas. La luz azul era ahora más brillante e iluminaba la parte inferior del hielo y unos patrones fantasmales que parecían casi arquitectónicos, líneas curvas y ángulos que sugerían algo moldeado, no erosionado. Hablaron de metal. La lente se deslizó por una zona de superficie expuesta muy por debajo, y Lamar congeló la imagen. Estaba borrosa, pero era inconfundible. Un borde recto que reflejaba la luz de una manera que ninguna piedra lo haría jamás. Alguien susurró que habían encontrado tornillos incrustados en el hielo, viejos, oxidados pero intactos, y que tenía que haber una estructura allí abajo. Su respiración llenaba el micrófono, fuerte y entrecortada, y la cámara se tambaleó cuando uno de ellos resbaló y fue arrastrado hacia atrás desde la abertura por el agarre de un amigo a su mochila. Las últimas entradas eran difíciles de ver. La tormenta había llegado con fuerza y rapidez, sepultando su campamento antes de que pudieran desmontarlo. El hombre que había comenzado el diario hablaba en frases cortas y entrecortadas sobre lo frío que hacía, lo extraño que se sentía el suelo bajo la tienda, como si estuvieran durmiendo en el techo de una cueva. Luego se veía el corte en la tela filmado desde el interior como un acto desesperado. La cuchilla rasgaba una salida irregular mientras la nieve entraba a raudales y el resplandor azul brillaba más intensamente bajo sus pies. El último clip terminaba con la cámara cayendo en una mancha borrosa de blanco y luz. El sonido de los gritos se veía ahogado por un profundo zumbido resonante. Cuando la pantalla se oscureció, Lamar se dio cuenta de que había estado conteniendo la respiración. Se recostó y cerró los ojos, dejando que el aire seco del calentador le irritara la garganta mientras intentaba poner orden en lo que había visto. Las coordenadas incrustadas en los archivos sitúan a los excursionistas en algún lugar entre el Telanica y la parte baja del glaciar Root, en un sector del parque que siempre había sido una especie de espacio en blanco en los mapas oficiales. Sacó esos mapas del armario que había debajo del escritorio, los extendió sobre la mesa y frunció el ceño. La zona estaba marcada con poco más que curvas de nivel y una anotación que decía simplemente, sin acceso en invierno. No era la primera vez que veía emisiones de ese tipo. Entre los veteranos circulaban historias sobre proyectos de la época de la Guerra Fría, cuando Denali era más un laboratorio que un santuario. Su aislamiento servía de escudo para experimentos que nadie quería ver en primera plana. La mayoría de esas historias terminaban con un encogimiento de hombros y una advertencia de no perseguir fantasmas. Pero cuando Lamar superpuso las coordenadas de los excursionistas en el papel, sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura. El punto en blanco se encontraba justo debajo de una cresta que conocía bien, una extensión de hielo que siempre había sido propensa a hundimientos inexplicables. Llamó a la central y dejó un mensaje conciso sobre el campamento y los excursionistas desaparecidos, omitiendo solo la luz azul y los rayos. La respuesta fue comprensiva y con vagas promesas de enviar un equipo cuando mejorara el tiempo, sugiriéndole que no intentara nada por su cuenta. Esta vez no discutió. Simplemente terminó la llamada y comenzó a recoger su equipo de nuevo. La tormenta no había amainado y sabía que todos los instintos que había adquirido en su entrenamiento le decían que esperara. Pero la imagen de aquella luz bajo el hielo se había grabado a fuego en su mente. Una promesa de calor y refugio en un mundo que, por lo demás, era todo dientes. Miró su reloj, desplazó una nota con la ruta que tenía prevista y las coordenadas que había sacado de la memoria USB, y la fijó al corcho que había sobre el escritorio. Si no regresaba, al menos alguien sabría dónde buscarlo. Cuando volvió a salir, el viento intentó arrancarle la puerta de las manos, pero él la cerró con fuerza y volvió la cara hacia la tormenta. El mundo más allá de la luz del porche ya se estaba borrando. El rastro que había dejado antes esa noche había desaparecido, como si nunca hubiera estado allí. Se ajustó la mochila, preparó la brújula y comenzó a caminar hacia el lugar del mapa donde se suponía que no había nada. Las coordenadas de la memoria USB llevaron a Lamar lejos del último recuerdo difuso del rastro de la estampida y hacia un terreno que, incluso en verano, parecía inacabado, como si la propia tierra aún no hubiera decidido qué forma quería adoptar. En invierno la diferencia se borraba por completo. Todo era pendiente,
ventisqueros y ruido de batíos, y la única forma de distinguir un elemento de otro era escuchar cómo respondía la nieve a tus pasos. Lamar avanzaba lentamente, plantando las botas con cuidado deliberado, dejando que su peso se asentara antes de dar cada paso. Había aprendido este ritmo por las malas, después de que una joven bióloga desapareciera bajo una cornisa no muy lejos de allí. La nieve la había tragado tan limpiamente que la encontraron meses después sin ninguna marca en la superficie que indicara dónde había ido. La tormenta lo seguía como un ser vivo, a veces retrocediendo lo suficiente como para ofrecer un atisbo del horizonte, a veces presionando con tanta fuerza que tenía que detenerse y protegerse los ojos para no tropezar a ciegas en el espacio. Mantenía la cabeza gacha y la brújula cerca, consciente de que la diferencia entre avanzar y desplazarse lateralmente en este tipo de terreno abierto podía ser la diferencia entre volver a casa y caminar para siempre. Cada pocos minutos se detenía para probar el terreno con el mango de su hacha, escuchando el sonido que hacía al golpear. La mayoría de las veces era un golpe sordo y sólido que le indicaba que la capa de nieve era gruesa y uniforme, pero ahora oía con más frecuencia algo diferente, un eco suave que perduraba demasiado, como un golpe en una puerta hueca. La telónica yacía en algún lugar a su derecha, invisible bajo la tormenta, pero la sentía en la forma en que el viento se retorcía al cruzar la cuenca helada, en la forma en que la nieve se hundía una fracción de segundo después de que él apoyara su peso sobre ella. La sensación que había notado antes se había vuelto más insistente. Un sutil temblor que no se transmitía por el aire, sino a través de las suelas de sus botas y hasta los huesos de sus piernas. Era como si la tierra bajo sus pies estuviera viva y respirara con un ritmo que no tenía nada que ver con el clima o el hielo. Estaba pensando en eso cuando la corteza bajo su pie izquierdo cedió. Ocurrió tan de repente que no tuvo tiempo de reaccionar. En un momento estaba dando un paso adelante y al siguiente, su pierna se hundió en la nada, cayendo hasta la rodilla antes de que pudiera recuperarse. La nieve se derrumbó alrededor del agujero con un sonido similar al de una tela rasgándose, y el aire frío se precipitó desde abajo, cortante y húmedo contra su piel. Se lanzó hacia adelante por instinto, clavando el pico de su piolet en el montículo más firme que tenía delante y cayendo de bruces, mientras el suelo detrás de él seguía asentándose con un suspiro nauseabundo. Durante varios segundos permaneció allí tumbado, con el corazón latiéndole con fuerza, el aliento empañando el interior de sus gafas, sin atreverse a moverse, por miedo a que el hueco se expandiera y se lo llevara con él. Cuando finalmente se atrevió a mirar atrás, vio que el agujero no tenía más de 30 centímetros de ancho y que sus bordes ya se estaban suavizando a medida que la nieve suelta se deslizaba hacia adentro para rellenarlo. Alargó el hacha hacia atrás y pinchó la abertura, observando cómo la herramienta desaparecía en una oscuridad mucho más profunda que la profundidad del montículo. No había fondo al alcance de la mano. La vibración era más fuerte aquí, ahora innegable, un zumbido constante y bajo que hacía temblar el mango del hacha en su mano. Se quedó allí tumbado escuchándolo, la tormenta silenciada por un momento por el repentino foco de miedo, y sintió el aire frío que se elevaba desde la grieta como el aliento de algún animal enterrado. Lentamente, con cuidado, se alejó poco a poco del agujero hasta volver a pisar tierra firme. Luego se sentó sobre sus talones y dejó que la realidad se asimilara. Los excursionistas no se habían caído simplemente por una grieta. Habían irrumpido en un sistema de espacios lo suficientemente grandes como para tragárselos por completo. Marcó el lugar con una bandera de Bengala y registró la posición, aunque sabía que la bandera podría desaparecer en menos de una hora. Luego se obligó a continuar, dirigiéndose hacia la cresta indicada por las coordenadas de su GPS. El terreno se volvió más irregular a medida que ascendía. La nieve se fue adelgazando en algunos lugares para revelar el duro hielo azul que había debajo. Y fue allí donde comenzó a ver los primeros indicios de algo que no pertenecía a la naturaleza. Unas rayas oxidadas manchaban el hielo, demasiado rectas para ser manchas minerales, y una vez se arrodilló para quitar la nieve de una protuberancia, solo para encontrar el borde curvo de un metal incrustado en el glaciar, con la superficie picada pero inconfundiblemente fabricada. El viento amainó cuando llegó a la parte protegida de la cresta, y el aire se quedó repentinamente en calma,
de una forma que parecía antinatural después de horas de ráfagas violentas. Siguió el refugio de la pendiente, con el ruido de su respiración resonando en sus oídos, hasta que el terreno se despeñó ante él. Al principio pensó que se trataba de otra depresión poco profunda, pero al acercarse, la forma se convirtió en una estrecha fisura en el hielo, cuyos lados habían sido suavizados por el agua de deshielo hasta formar un brillante canal que desaparecía en una sombra azul. Del agujero salía aire caliente, débil pero inconfundible, que traía consigo el olor húmedo y mineral de la piedra, en lugar del olor estéril de la nieve. Lamar se agachó y enfocó con su linterna la grieta. El haz de luz se perdió tras unos pocos metros, pero más allá pudo ver el mismo resplandor suave que habían filmado los excursionistas, un baño de color que pintaba el hielo desde abajo y hacía brillar las paredes como si estuvieran iluminadas por una aurora sumergida. Dudó solo un momento antes de ensanchar la abertura con el pico de su piolet, picando el frágil borde de la fisura hasta que hubo suficiente espacio para pasar. Todos sus instintos le decían que bajar allí solo era una violación de todo lo que le habían enseñado. Pero la alternativa era alejarse del único rastro que tenía de los excursionistas desaparecidos. Ancló su cuerda a un robusto saliente de hielo y probó la línea, luego balanceó las piernas hacia el hueco y comenzó a descender hacia la tierra. El descenso fue incómodo. Las paredes estaban tan cerca que rozaban su mochila, pero cuanto más bajaba, más calor hacía. El hielo dio paso a la piedra bajo sus guantes, resbaladiza por la condensación, y la luz azul se intensificó hasta que ya no parecía provenir de una sola fuente, sino de la propia estructura de la caverna que lo rodeaba. Cuando sus botas finalmente tocaron tierra firme, sintió como si hubiera entrado en una estación diferente, un lugar donde el invierno era solo un recuerdo atrapado arriba. Se quedó de pie durante un largo momento en el fondo del pozo, escuchando. El zumbido que había sentido en la superficie era más fuerte aquí, una vibración profunda y continua que resonaba a través de la roca y llegaba hasta su pecho. No era el rugido del agua ni el movimiento del hielo. Era demasiado regular para eso, demasiado mecánico. Siguió el sonido a lo largo de un pasadizo ligeramente inclinado, y el haz de luz de su linterna reveló paredes grabadas con extraños patrones donde el hielo había fluido y luego se había retirado, dejando atrás una catedral de olas congeladas. Después de unos 50 metros, el pasadizo se abrió a una cámara lo suficientemente grande como para tragarse la cabina de patrulla. El techo se arqueaba sobre su cabeza en una elegante curva, y su superficie estaba salpicada de formaciones cristalinas que captaban la luz azul y la dispersaban en mil matices sutiles. Y allí, medio enterrado en la pared del fondo, había algo que no tenía cabida en ninguna cueva que Lamar hubiera visto jamás. Era una puerta. El metal estaba oscuro por el paso del tiempo, con los bordes corroídos por el hielo que había presionado contra él durante décadas. Pero el contorno era claro, un rectángulo encajado en la piedra con una precisión que ningún proceso natural podría replicar. Una plantilla descolorida se aferraba a la superficie, el último vestigio de una advertencia o designación borrada hacía mucho tiempo por el paso del tiempo. Lamar se acercó lentamente, cada paso resonando en la inmensidad de la cámara, y apoyó su mano enguantada contra el frío acero. Durante un instante no pasó nada. Entonces, en algún lugar más allá de la pared, un relé hizo clic, agudo y repentino, y un pequeño indicador verde se encendió junto a la manija. La montaña, al parecer, acababa de darse cuenta de su presencia. La luz verde junto a la puerta parpadeó una vez y luego se estabilizó en un brillo constante, como si algún mecanismo paciente en lo profundo de la montaña hubiera estado esperando el calor de una mano humana. Lamar permaneció de pie con la palma de la mano aún apoyada contra el acero, sin atreverse apenas a respirar. La vibración que le había perseguido desde la superficie era más fuerte aquí. Ya no era una sugerencia lejana, sino una presencia tangible que zumbaba a través de las suelas de sus botas y llegaba hasta la médula de sus huesos. Era el sonido de los sistemas en funcionamiento, de la energía que se desplazaba de un lugar a otro siguiendo un patrón que no tenía nada que ver con la naturaleza. Rodeó la manija con los dedos y tiró de ella. La resistencia lo sorprendió. Esperaba corrosión, dificultad,
pero el pestillo se desenganchó con un suave suspiro mecánico que hablaba más de mantenimiento que de abandono. La puerta se abrió hacia adentro con unas bisagras que protestaron débilmente, revelando un estrecho pasillo más allá, con las paredes cubiertas de cables y patos medio ocultos bajo una capa de escarcha. El aire del interior era aún más cálido, rondando los 0 grados, y desprendía un olor que le ponía los nervios de punta. Era el aroma de la maquinaria vieja, el aceite y el polvo, y algo vagamente eléctrico, un perfume que no había vuelto a encontrar desde su infancia, cuando solía explorar edificios abandonados en las ciudades industriales moribundas por las que su padre los trasladaba. No era propio de un glaciar. El pasillo descendía suavemente, iluminado a intervalos por lámparas empotradas que parpadeaban al pasar, quizás sorprendidas por la repentina demanda de los circuitos que no habían sentido presencia humana en años. Avanzó lentamente, tocando las paredes con su mano enguantada, sintiendo que la vibración se hacía más fuerte a medida que descendía. Cada pocos metros se detenía para escuchar, esperando oír en cualquier momento el gemido del hielo al moverse o el estruendo de un derrumbe, pero la estructura que lo rodeaba se mantenía firme, con una geometría demasiado precisa para ser fruto del azar. Salió a un espacio más amplio que en otro tiempo había sido una sala de control. Las consolas se alineaban en las paredes formando una herradura, con la superficie apagada por una capa de condensación y escarcha. Algunas de las luces indicadoras estaban apagadas, pero otras brillaban débilmente, obstinadamente vivas, pintando la habitación con una paleta de verdes y ámbares apagados. En uno de los paneles, la aguja de un medidor se movía de un lado a otro en un rango estrecho, marcando el pulso que había estado sintiendo en sus huesos desde que abandonó la superficie. Lamar se desplazó de una estación a otra, leyendo etiquetas que habían sido grabadas o estampadas con una letra que pertenecía a otro siglo. La mayoría estaban demasiado descoloridas para descifrarlas, pero algunas destacaban. Referencias a la distribución de energía, a la gestión térmica, a las matrices de comunicaciones que en su día habían apuntado desde este corazón oculto de Denali hacia un mundo que ya no existía. No hacía falta mucha imaginación para reconstruir la historia. Durante el apogeo de la Guerra Fría, alguien había decidido que la mejor manera de observar el cielo era desde debajo del hielo, que el aislamiento del parque protegería sus ojos y oídos de los satélites entrometidos. La idea debió de parecer elegante en aquel momento, una fortaleza enterrada en el paisaje más impenetrable del continente. Encontró un archivador contra la pared del fondo y tiró de sus cajones hasta que uno se deslizó con un chirrido de protesta. Dentro había carpetas deformadas por la humedad, con el contenido amarillento y quebradizo. Hojeó lo que pudo, con la linterna frontal iluminando fragmentos de planos y memorandos que esbozaban el nacimiento y la repentina desaparición de las instalaciones. Las fechas se concentraban en torno a principios de la década de 1960. El lenguaje cambiaba abruptamente de proyecciones optimistas a avisos de evacuación. Un documento terminaba a mitad de una frase, con la tinta desvaneciéndose de la página, como si su autor hubiera sido interrumpido. No había una única explicación para el abandono, solo un patrón de prisa que sugería que algo había salido mal, rápidamente y de forma grave. Imaginó a los técnicos corriendo por esos mismos pasillos décadas atrás, llevando lo que podían, sellando las puertas tras de sí en un ritual de retirada que había dejado este lugar a su suerte bajo la inexorable presión del hielo. El hecho de que hubiera sobrevivido a todo era un testimonio de la ingeniería de personas que habían creído, quizás con arrogancia, que podían crear algo permanente en un paisaje que devoraba lo permanente como algo natural. Cuanto más exploraba, más señales de vida encontraba. La sala del generador principal estaba en silencio, con sus grandes turbinas bloqueadas bajo una capa de hielo, pero las unidades auxiliares zumbaban suavemente en una cámara lateral, con sus carcasas calientes al tacto. Las tuberías discurrían por el techo, aisladas y aisladas de nuevo, transportando el calor extraído de alguna fuente más profunda que aún no podía ver. Se dio cuenta de que era ese calor el que había vaciado la montaña, derritiendo canales a través del hielo que se había acumulado a lo largo de los años hasta formar las vastas cavernas ocultas por las que había caminado. Siguió el calor por otro pasadizo que se alejaba del centro de control
y conducía a una sección donde las paredes pasaban de ser de metal a ser de piedra. Aquí el hielo era más fino, su translucidez azul sustituida por roca desnuda, resbaladiza por la humedad, y fue en este espacio híbrido entre la base y la cueva donde encontró la primera señal real de los excursionistas desaparecidos. Una bobina de cuerda de escalada yacía cuidadosamente apoyada contra la pared, con las fibras rígidas por la escarcha. Junto a ella, alguien había apilado 3 colchonetas y un montón de mantas térmicas, dispuestas con el cuidado deliberado de personas que tenían intención de quedarse. Una flecha rudimentaria había sido grabada en la piedra sobre la pila, apuntando hacia las profundidades del complejo. Junto a ella, en letras mayúsculas que ya comenzaban a difuminarse por el agua derretida que trazaba sus bordes, alguien había escrito una sola palabra: cálido. Lamar se quedó agachado allí durante un largo rato, con la mochila apoyada en las rodillas, el peso de lo que había descubierto presionándolo desde todas las direcciones. Los excursionistas no habían muerto en la tormenta de nieve. Habían encontrado este lugar y habían decidido seguir adelante en lugar de retroceder, atraídos por la misma promesa imposible de refugio que lo había empujado a él a atravesar el hielo. La base no solo había sobrevivido, se había convertido en un refugio. La vibración cambió cuando se alejó del campamento improvisado, profundizándose en una cadencia más compleja que sugería múltiples sistemas trabajando en conjunto. Atravesó una serie de cámaras que mostraban signos de adaptación humana. Las lonas colgaban para crear habitaciones más pequeñas. El equipo de cocina estaba dispuesto alrededor de un conducto de ventilación que exhalaba un calor constante. El agua goteaba en una colección de recipientes recuperados de una tubería que había sido puesta de nuevo en servicio. Ya no se trataba de una instalación abandonada. Era un lugar vivo, moldeado por manos que no tenían intención de dejarlo morir. En algún lugar delante de él, una voz murmuraba, demasiado lejana para distinguir las palabras, pero inconfundiblemente humana. Lamar se quedó paralizado. El haz de luz de su linterna frontal temblaba mientras su corazón latía con fuerza contra sus costillas. Había llegado hasta allí, preparado para enfrentarse a reliquias y fantasmas, pero la presencia de personas reales, respirando y hablando bajo el hielo, aportaba una nueva y urgente gravedad a su misión. Había cruzado el umbral que separaba el rescate de la revelación y no tenía ni idea de en qué lado debía situarse. El murmullo que Lamar había oído se convirtió en el roce de botas sobre piedra y el suave ruido de algo que se depositaba con cuidado. Los ruidos domésticos habituales de personas que habían vivido demasiado tiempo en lugares que nunca estaban destinados a sentirse como un hogar. Apagó la linterna frontal y se quedó de pie bajo el resplandor azul que se filtraba a través de la caverna, como la luz que se filtra a través del agua profunda. Así era más agradable para la vista y menos probable que delatara su presencia de forma demasiado abrupta. Avanzó con pasos mesurados, con todos los sentidos atentos a cualquier señal, hasta que el pasillo se ensanchó de nuevo y le llegó el olor a humo de leña, tan débil que podría haber sido imaginario, pero inconfundible una vez que lo reconoció. El pasillo terminaba en un espacio que en otro tiempo había sido un almacén. Sus vigas metálicas aún se arqueaban sobre su cabeza, pero las paredes ahora estaban suavizadas por capas de hielo que se habían retirado y vuelto a formar a lo largo de las décadas, creando huecos y nichos donde la gente había construido pequeños refugios con lonas y paneles recuperados. Una serie de luces de bajo voltaje recorrían los bordes de la habitación, alimentadas por cables que se adentraban en la maquinaria más profunda de la base. En el centro, un grupo de figuras se reunía alrededor de una estufa improvisada, ensamblada con piezas que Lamar no podía identificar. Su ventilación estaba conectada a un viejo conducto que evacuaba el humo con silenciosa eficacia. Tuvo tiempo de fijarse en estos detalles antes de que nadie lo viera. Entonces, una mujer levantó la vista de la olla. Estaba removiendo y abrió mucho los ojos cuando la luz reflejó la banda reflectante de su parca. Durante un instante, nadie se movió. El silencio que se produjo fue más denso que cualquier tormenta por la que hubiera pasado, cargado del mismo instinto primario que había llevado a los excursionistas a cortar la tienda de campaña para salir de ella en lugar de pasar otra noche en el hielo. «Soy guardabosques», dijo Lamar en voz baja, levantando las manos para que pudieran verlas. Su voz sonaba demasiado alta en el espacio cerrado, el sonido de un extraño en un mundo que había aprendido a susurrar.
Estoy aquí porque hay personas desaparecidas. Creo que saben a quién me refiero. Un hombre dio un paso adelante, más alto que los demás, con la barba enmarañada por la escarcha a pesar del calor de la caverna. Llevaba un trozo de tubería en la mano. No era exactamente un arma, pero podía servir como tal si fuera necesario. Lamar lo miró a los ojos y no apartó la vista. Tras un largo momento, el hombre bajó la tubería y le indicó con un gesto que bajara la voz. «No deberías estar aquí», dijo el hombre. Su tono no era hostil, sino más bien cansado, como si hubiera estado esperando este momento durante años y lo hubiera temido cada día. «Nadie debería estar aquí». Condujeron a Lamar a través de un laberinto de cámaras interconectadas, pasando por habitaciones que antes albergaban equipos y ahora contenían literas fabricadas con chatarra, mesas marcadas por el uso de demasiadas manos, estantes llenos de frascos de nieve derretida filtrada a través de capas de tela y carbón. Dondequiera que mirara, veía pruebas del ingenio nacido de la necesidad. Las viejas rejillas de ventilación se habían reutilizado como invernaderos. Su calor residual hacía brotar pálidos tallos verdes de bandejas de tierra transportadas desde la superficie en mochilas tras innumerables viajes peligrosos. Un ordenador portátil maltrecho brillaba en un rincón y su pantalla cobraba vida con líneas de código que supervisaban los antiguos sistemas que mantenían el lugar habitable. En un rincón más tranquilo, un pequeño grupo se sentaba alrededor de un terminal que había sido devuelto a la vida. Una batería portátil estaba enchufada a un lado y en la pantalla parpadeaba la familiar interfaz de un reproductor de video. Lamar reconoció inmediatamente el rostro que aparecía allí, el mismo joven que se había presentado en la memoria USB con tanta confianza fuera de lugar. La imagen se congeló en sus ojos hundidos y sus labios agrietados, con una expresión a medio camino entre el miedo y la determinación. «Eso es lo último que grabó», dijo el hombre alto antes de decidir quedarse. Vieron el video juntos en silencio. El excursionista habló en un susurro, explicando que habían sido rescatados por personas que vivían bajo el hielo, personas que no tenían ningún otro lugar a donde ir. Habló de la calidez, la comida, la forma en que la base se sentía como una segunda oportunidad en un mundo que les había quitado demasiadas primeras oportunidades. Terminó diciendo que se les había dado una opción: volver y enfrentarse a lo que les había llevado al desierto en primer lugar, o quedarse donde la propia montaña parecía dispuesta a darles cobijo. Dijo que se quedaba. Cuando la pantalla se apagó, Lamar se volvió hacia el grupo. Sus rostros eran de diferentes edades y colores, sus ropas un mosaico de marcas y décadas, pero todos tenían la misma expresión de cautelosa expectación. Entonces comprendió que no se trataba de un refugio temporal, sino de una comunidad que había crecido lentamente, formada por los perdidos y los desesperados, como el limo en el lecho de un río. Le contaron su historia por fragmentos, y cada voz añadía una pieza al rompecabezas. Todo había comenzado con un hombre que, más de una década antes, había caído en un punto débil del hielo, se había roto una pierna y esperaba morir en la oscuridad. En cambio, había encontrado calor en el eco de la maquinaria que aún latía en el corazón de la montaña. Se había arrastrado más profundamente, había descubierto la base abandonada y había sobrevivido el tiempo suficiente para curarse. Cuando finalmente regresó a la superficie, lo hizo solo para traer suministros y, finalmente, a otros que se habían deslizado por las grietas del mundo de arriba. Algunos habían sido personas sin hogar en Anchorage, vagando por refugios que cerraban sus puertas en invierno. Algunos eran veteranos que no podían dormir sin el techo cerca. Otros simplemente estaban cansados de perder terreno ante una sociedad que no tenía paciencia con los que se movían demasiado despacio. La base se había convertido en su secreto, un lugar en el que desaparecer cuando el frío se hacía demasiado intenso y las noches demasiado largas. ¿Y los excursionistas?, preguntó Lamar cuando terminaron. El hombre alto se encogió de hombros. Estaban medio muertos cuando los encontramos, congelados, agotados. Podríamos haberlos llevado de vuelta, pero vieron lo que tenemos aquí. Pidieron quedarse. La idea le inquietó más de lo que esperaba. A los ojos del servicio del parque, estas personas eran ocupantes ilegales en un área protegida, intrusos en un lugar que pertenecía a todos y a nadie a la vez. Sin embargo, allí de pie, en las cavernas iluminadas por la luz azul, escuchando el zumbido de los sistemas que habían sobrevivido a sus creadores, no podía considerarlos delincuentes.
Eran supervivientes, adaptándose a un mundo que les había dado la espalda. Aún así, los peligros eran reales. Los sentían en el temblor de las paredes. Los oía en la forma en que la vieja maquinaria tosía y se estremecía bajo cargas para las que no había sido diseñada para soportar durante tanto tiempo. Imaginó el hielo desplazándose sobre ellos, la lenta e implacable presión del glaciar, triturando tanto la roca como el acero, y vio en su mente un futuro en el que esta ciudad oculta se derrumbaba sin previo aviso y sepultaba a todos los que estaban dentro. «No podéis quedaros aquí para siempre», dijo en voz baja. «Este lugar no es estable. La base es vieja. El hielo se está moviendo. Si se derrumba, nadie sabrá siquiera dónde buscar». El hombre alto volvió a mirarlo a los ojos, y esta vez había algo parecido al alivio en su mirada. «Lo sabemos», dijo. «Lo oímos todos los días. La montaña nos recuerda que vivimos en tiempo prestado, pero allí arriba no estamos más seguros. Allí arriba somos invisibles. Aquí abajo, al menos existimos». Los excursionistas se unieron al círculo y salieron de las sombras más profundas con expresiones que mezclaban esperanza y miedo. Hablaron de deudas, de familias que habían perdido, de errores que los habían llevado al sendero de la estampida en primer lugar. Ninguno de ellos quería ser rescatado si eso significaba volver a las mismas condiciones que los habían empujado a la tormenta. Le pidieron a Lamar que no informara de lo que había encontrado, que no marcara la entrada, que no convirtiera este frágil milagro en otra etiqueta roja en una puerta cerrada. Sintió el peso de su petición sobre él como nieve recién caída. Todas las reglas que había aprendido le decían lo que debía hacer a continuación: pedir refuerzos, asegurar el lugar, comenzar la evacuación. Sin embargo, las reglas no se habían escrito pensando en lugares como este, con comunidades que solo existían porque el mundo les había fallado demasiadas veces. Lamar los dejó cenando y caminó solo hasta el borde de la cámara, donde la roca natural se unía con los pasillos artificiales. Apoyó la palma de la mano contra la piedra y volvió a sentir la vibración, constante y profunda, el latido de una montaña que se había convertido en refugio por accidente y por la obstinada voluntad humana. Entonces supo que cualquier decisión que tomara cuando regresara a la superficie daría forma no solo a su propia vida, sino al destino de todos los que vivían en este mundo oculto bajo Denali. Lamar pasó la noche en una estrecha alcoba al borde del asentamiento subterráneo, tumbado sobre un fino colchón que en otro tiempo había sido una sección de aislamiento térmico. El sueño solo llegó a ratos. Cada vez que cerraba los ojos, sentía el lento temblor de la base a través de la piedra. La misma vibración que lo había seguido desde el Teclánica ahora ya no era un misterio, sino una advertencia que latía constantemente en su pecho. La montaña nunca estaba en silencio aquí. Respiraba, gemía, susurraba en frecuencias que los oídos humanos nunca estaban destinados a interpretar. Y en esos sonidos, Lamar oía tanto protección como amenaza, una cuna que podía convertirse en un ataúd sin el más mínimo cambio de intención. Cuando se levantó, la gente de la ciudad oculta ya estaba despierta. Algunos cuidaban los brotes verde pálido en su invernadero improvisado, sacando vida de la tierra que habían transportado en mochilas durante años de peligrosas escaladas. Otros se agrupaban alrededor de las salas de máquinas, comprobando los medidores, escuchando los viejos sistemas con la atención experta de quienes sabían que un solo fallo inadvertido podía acabar con todo. Los excursionistas estaban ahora entre ellos, ya no como visitantes, sino como participantes, con los rostros no menos tensos, pero alterados por una cautelosa sensación de pertenencia. El hombre alto que se había enfrentado primero a Lamar lo encontró cerca del cruce, donde la base daba paso a Rock Cavern. Se presentó como Everett y habló sin preámbulos, en voz baja para que no se oyera a través de los túneles. Dijo que la comunidad había vivido con el temor de ser descubierta desde el principio, que cada tormenta invernal era a la vez un escudo y una amenaza, que los ocultaba del mundo y al mismo tiempo les recordaba lo delgada que era la barrera entre la supervivencia y la extinción. Dijo que la llegada de Lamar lo había cambiado todo, porque ahora el secreto ya no era solo suyo. Lamar escuchó y dijo poco. Caminó por los pasillos con Everett y vio cosas que se le habían escapado la noche anterior. Grietas que se extendían como arañas por los soportes de carga, donde la presión del glaciar
había alterado la geometría de la base. Condensación acumulada en lugares donde el aislamiento se había adelgazado. Una señal de que el equilibrio térmico estaba empezando a fallar. Una sección del techo donde el hielo se había hundido recientemente, lo suficiente como para cortar un conducto. Su interior de cobre quedaba al descubierto como un nervio. Estos no eran problemas de un lugar que simplemente se podía dejar a su suerte. Reunió a los excursionistas y a los miembros más antiguos del asentamiento en lo que antes había sido una sala de reuniones, cuyas paredes aún conservaban insignias descoloridas bajo capas de escarcha. Se colocaron en un círculo informal, el globo azul pintando sus rostros con la misma paleta apagada, borrando las diferencias que podrían haber importado en cualquier otro lugar. Lamar les contó lo que había visto. No suavizó la verdad. Dijo que la base se estaba deteriorando, que el glaciar se movía de formas que nadie podía predecir por completo, que los sistemas que mantenían las cavernas calientes eran antiguos y habían estado funcionando mucho más tiempo de lo que cualquiera de los que los construyeron hubiera creído posible. Dijo que si se producía un colapso, no se anunciaría. Simplemente ocurriría y nadie en la superficie sabría siquiera dónde excavar. Algunos discutieron. Habían oído advertencias antes. Habían convivido con el crujir de la montaña durante tanto tiempo que se había convertido en parte de su ritmo. Otros miraron al suelo, el peso de sus palabras aplastando unas esperanzas que ya eran frágiles desde el principio. Los excursionistas hablaron en último lugar. Dijeron que entendían el riesgo, pero que no estaban preparados para volver, que lo que les esperaba por encima del hielo les parecía más peligroso que cualquier cosa que pudiera hacerles la montaña. Le pidieron de nuevo que no los traicionara, que dejara que este lugar siguiera siendo el refugio invisible en el que se había convertido. Lamar sintió el viejo y familiar dolor del deber instalarse en su pecho, el mismo dolor que lo había llevado al norte años atrás, cuando decidió que la única forma de vivir con las decisiones que había tomado era situarse en un mundo gobernado por reglas más importantes que el arrepentimiento. Esas reglas eran claras. Un asentamiento oculto en un parque nacional no solo era ilegal, era una responsabilidad que no podía ignorarse. Su radio, colgando en silencio de su cinturón, era un vínculo con una autoridad que descendería sobre este lugar con helicópteros e ingenieros, sellando túneles, evacuando a personas que no querían ser salvadas, convirtiendo un secreto viviente en un informe y una señal de advertencia. Pero también había visto los rostros de esas personas, la forma en que habían moldeado sus vidas en torno a los ritmos de la base, los pequeños rituales que hacían que este lugar imposible se sintiera como un hogar. Había oído la desesperación en las voces de los excursionistas cuando hablaban del mundo del que habían huido, y había sentido el temblor de las montañas, la promesa de calor que los había atraído a todos a través del hielo en primer lugar. La decisión no le llegó como una revelación, sino como la aceptación de algo que sabía desde que se arrodilló por primera vez junto a la tienda rota. No había ningún resultado aquí que no implicara una pérdida. La pregunta era solo con qué pérdida estaba dispuesto a vivir. Les dijo que no transmitiría las coordenadas exactas de la entrada. El alivio en la sala fue inmediato y casi doloroso de presenciar, pero no lo dejó ahí. Dijo que tampoco fingiría que ese lugar era seguro. Propuso un compromiso que no satisfacía completamente a nadie, pero que ofrecía una amenaza de esperanza. Volvería a la superficie e informaría de que los excursionistas habían sido encontrados en un sistema de cuevas naturales bajo el glaciar Root, omitiendo la existencia de la base. Comenzaría el proceso de organizar discretos envíos de suministros a la zona bajo el pretexto de realizar un seguimiento geológico, lo suficiente como para ayudarles a reforzar las secciones más vulnerables y almacenar lo esencial para lo peor del invierno. Y ayudaría a cualquiera que quisiera marcharse a encontrar una salida, sin hacer preguntas, sin presentar informes que pudieran llevar a nadie hasta allí. Everett lo estudió durante un largo rato antes de asentir. Los excursionistas se miraron entre sí, sopesando un futuro que ya no era una elección binaria entre quedarse y morir. No era el rescate para el que Lamar había sido entrenado, pero era el único que tenía sentido en un lugar que desafiaba el entrenamiento. Se preparó para marcharse mientras el ciclo diurno artificial de la base atenuaba las luces para simular la noche. Everett lo acompañó de vuelta a la cámara donde esperaba la puerta metálica, la misma puerta que se había despertado tras décadas de letargo al tocarla.
Antes de que Lamar la atravesara, Everett le puso algo en la mano, una pequeña ficha redonda cortada de la carcasa de un viejo instrumento. Su superficie tenía grabado un patrón que evocaba las formas cristalinas de las cavernas que había más allá. Era un pedazo de la base, dijo, un recordatorio de que lo que vivía bajo el hielo era real, no una historia que se pudiera archivar. El ascenso de vuelta a la superficie fue más duro que el descenso. El calor se desvanecía con cada metro, sustituido por la brutalidad aguda y limpia del invierno. Cuando Lamar finalmente emergió en las llanuras de Tlanica, la tormenta había amainado, dejando el mundo en silencio bajo un manto de nieve fresca que ocultaba todo rastro de lo que yacía debajo. Permaneció de pie durante un largo momento, respirando un aire que de repente le parecía demasiado enrarecido, y contempló la infinita blancura. Metió la mano en la mochila y sacó el GPS, desplazándose por los puntos de referencia guardados hasta encontrar el que marcaba la fisura. Su pulgar se detuvo sobre el comando de borrar. Por un instante imaginó el sonido de las palas del rotor, la inundación de luz, la forma en que este tranquilo avión se transformaría con la maquinaria de la revelación. Luego pulsó el botón y vio cómo desaparecían las coordenadas. La montaña no reaccionó, no le dio las gracias, ni le advirtió, ni hizo ningún gesto que indicara que había registrado su elección. Simplemente siguió respirando bajo los ojos. Un corazón paciente y oculto que latía con un ritmo más antiguo que las reglas y más fuerte que el miedo. Lamar guardó la pequeña ficha metálica en su bolsillo y se volvió hacia el lejano resplandor de la cabaña de patrulla, llevando consigo el conocimiento de que ahora había un segundo mundo bajo Denali, uno que no dependía de mapas ni órdenes, sino de las frágiles y desconocidas decisiones de un solo hombre que se alejaba de la única prueba que había tenido jamás. Si este mundo oculto bajo el hielo te ha sorprendido, no te detengas aquí. Suscríbete ahora para no perderte la próxima historia. Mira los otros videos del canal y comparte este con alguien a quien le gusten los misterios que cambian tu forma de ver el mundo.